Aquí andamos, consejero, ¿me escucha? Qué buena reunión, qué buena reunión. Va a estar muy contento nuestro comisionado de la Comisión de Normatividad y Vigilancia. Objetivo cumplido. ¿Nos escucha, consejero Roberto? Sí, buenas tardes, con el gusto de saludarles, ¿eh? Aldo. Buenas tardes. Hola, consejero. Permítame nada más proyectar el orden del día. Denme un segundito. Y si me permiten, ahorita lo que lo proyectas, compañero Roberto, en la reunión de la Comisión de Comunicación ya pusimos en práctica que el coordinador sea quien dirija la sesión. Bueno, no la dirija, la coordine. Igual lo puede hacer, compañero, o también se puede ceder en un momento dado, si ahorita por alguna circunstancia quiere ceder la coordinación a la Secretaría Técnica. Pero bueno, ya en comunicación ya iniciamos. Ok, entendido. Vamos a iniciar, en este caso, sirviendo lo que es la orden del día, para empezar a deshogar los temas si son tan amables. Yo se los pediría, Luis Enrique y Jesús, por favor. Claro que sí, consejero, sin ningún problema. Pero proyectalo, ahí lo tienes ya. Nada más es cuestión de proyectarlo. Bueno, creo que aquí ya lo pueden ver, ¿verdad? Excelente, sí, ya. Adelante, consejero. Bien, son 3 puntos. La orden del día, que es la convocatoria del Consejo Ciudadano Metropolitano para el periodo 2022-2024. En este caso será la propuesta final con base a los comentarios de comisión. El segundo punto sería el seguimiento de acuerdos, observaciones en documento de evaluación, observaciones en matiz sobre el proceso de selección del Consejo Ciudadano Metropolitano, propuestas de modificaciones al reglamento interno del Consejo Ciudadano Metropolitano y asuntos generales, que ahí yo tengo algunos en particulares, seguramente otros compañeros los pudiesen tener. Por lo cual, sí, Aldo, adelante. Tengo un asunto vario, básicamente. Lo podemos tocar, mencionar de una vez, adelante. No, al final, en asuntos varios, tengo un tema para asuntos varios. Al final, gracias. Entonces empezamos con el punto número 1, si son tan amables, se los vamos a agradecer. Por favor. Excelente. Aquí nada más a la Secretaría Técnica le gustaría hacer una observación. Digamos que son noticias que tenemos que compartirles. La verdad, hemos estado pensando cómo las van a tomar, pero bueno, se las compartimos. Ustedes saben de la iniciativa en el Congreso del Estado, que se presentó en la comisión, se aprobó en la comisión, y se pasó al Pleno. Nos habían pedido de parte del Congreso justo estarles, más bien, no actualizarles sobre el estatus de eso hasta que no estuviera definido cómo iba a salir. Ya tenemos esa definición, nos la pasaron esta semana. Justo el lunes les comentamos que se las íbamos a notificar primero en esta comisión, ya que fue quien acordó y tuvo esa conversación con el Congreso. La iniciativa se aprobó, mas no se aprobó como la habían presentado ante el Consejo. Entonces, lo que se aprobó en la iniciativa, y si gustan la podemos compartir con ustedes, es que se inicie el escalonamiento periódico, más bien, la renovación escalonada del Consejo Ciudadano Metropolitano, pero lo que no se aprobó y la razón que nos dan los asesores de la diputada Alejandra es que las diferentes grupos parlamentarios se rehusaron a apoyar una moción que extendiera los periodos y los plazos, no nada más de este consejo, sino en general de cualquier otra instancia. Y entonces, digamos que la realidad ante la cual estamos es
que ustedes como generación del Consejo van a dejar un legado muy importante, que es que la renovación escalonada comience gracias al esfuerzo que ustedes hicieron, pero ustedes no van a disfrutar de esa renovación escalonada. Básicamente la propuesta como está es que se debe de fomentar la renovación escalonada desde la convocatoria y que será, digamos que la buena noticia es que le da carta amplia a la Junta de Coordinación para, a través de la convocatoria, delinear los mecanismos bajo los cuales se hará la renovación escalonada. Entonces, nosotros tenemos una propuesta para ustedes, pero pues evidentemente también está a su consideración. Quien la aprueba es la Junta, pero evidentemente como este consejo es quien propone esa convocatoria, pues ustedes tienen bastante voz en cómo queda al final, ¿no? Entonces, me gustaría ver si, bueno, más bien, primero dejarles reaccionar a esto y después pasamos a compartir la convocatoria. Bien, yo creo que en tiempo y en forma se tuvo una plática previo donde la diputada se disculpó y nosotros de una manera muy fina, muy atenta y muy educada entendimos esa situación donde ella argumentó X cosas. Lo que considero que no debe de ser, y creo que aquí hay algo que tenemos que discutir entre los integrantes y en su momento lo tendremos que hacer del conocimiento de todo el consejo, es que si ya se había dicho algo de manera muy concreta y muy precisa, lo tenemos que llevar a cabo. ¿Y por qué? En este sentido, esta representación que ostentan estos ciudadanos, que al final tienen una representatividad, tiene que ver mucho con lo que el pueblo diga, lo que el pueblo considere. Y yo creo que el avance que se había tenido de una manera muy sana, muy satisfactoria, es que los próximos consejeros que pudiesen ingresar en el próximo periodo tuviesen ese acompañamiento. ¿Para qué? Para que no tuviesen un área de improvisaciones, un área donde llegan un poco desconcertados y luego entonces, salvo la mejor opinión de mis compañeros consejeras y consejeros, si nosotros permitimos que se dé o se maneje de esta manera, creo que estaríamos fallando a la ciudadanía. Luego entonces yo considero desde mi punto de vista muy particular que es algo que tenemos que manejar, algo que tenemos que manifestar y seguramente tendremos que hacer un documento en el cual tendremos que sustentar lo dicho y por supuesto se tendrá que hacer un cambio y volvemos a lo mismo. Creo que en este momento el punto de vista más importante es el de la ciudadanía. Eso es cuanto. Adelante, Aldo, si es tan gentil. Muchas gracias. Ok, en gran medida coincido con el compañero Roberto, pero por otro lado, creo que hay formas en que podemos darle la vuelta a esta idea de que el siguiente consejo no tenga el acompañamiento. Si realmente, digo, puede que sí, puede que no, realmente fue cuestión de un grupo colegiado, no tengo ni por qué dudarlo, ni por qué decir que me consta, pero si realmente fue cuestión de un grupo colegiado, difícilmente van a darle marcha atrás, ¿ok? Entonces, yo creo que podemos desde el interior hacer alguna especie de acompañamiento sin nombramiento oficial, ¿ok? Por ejemplo, Roberto, tú y yo, y desde el consejo, con el visto bueno del consejo, podemos en un momento dado constituirnos en asesores a corto plazo y después pudiera ser, pero ya en una forma oficial, de los siguientes consejeros de Islahuacán de los Membrillos. De tal manera en que los podamos ir guiando, por decirlo de alguna manera. No me gusta la palabra porque parece que
que se les guiará en ideas, en ideologías, tratar de ser lo más técnico posible en esa guía, y yo creo que lo podemos hacer desde el interior del reglamento del Consejo. O sea, podemos dar ese acompañamiento. Tampoco descarto la posibilidad de que pueda haber una reunión presencial con los consejeros, a diferencia de esta que fue una reunión virtual, donde realmente no se pudo dialogar a profundidad. Puede haber algún tipo de reunión de este tipo. Yo creo que podemos ir planeando dos posibilidades. Uno, sí, soy de la idea de mandar un escrito haciendo saber que nos extraña, que después de haber platicado de una forma cordial y se nos hecho sentir que sí podía avanzar, que no haya sido el caso, pero no nos vamos a quedar en un berrinche si es que, pues, berrinche nuestro contra el berrinche de ellos, nos van a ganar. Entonces yo creo que vale la pena ir viendo otra posibilidad de llevar un acompañamiento, insisto, técnico, muy técnico, a efecto de que entiendan los vericuetos del Consejo, de una forma directa, en el reglamento interior o por un acuerdo de este Consejo, y yo creo que podemos seguir teniendo esa finalidad de ayudarles a que no sea entrar de cero. Es cuanto. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo al respecto? Sí, Luis Enrique, por favor. Gracias. Sí, nada más hacer 3 consideraciones muy rápido. La primera es que si bien coincido con ustedes, o sea, al final de cuentas creo que un documento valdría la pena externarlo para expresar los sentires de las y los consejeros. Creo que sí es importante hacer la precisión y sobre todo la aclaración en aras de que sea muy preciso el documento, que digamos el diálogo que tuvimos con los asesores de la diputada Alejandra, digamos que esos acuerdos se mantuvieron en el sentido de que la propuesta, digamos, la iniciativa propuesta por la diputada, y eso tenemos documentación para probarlo, fue exactamente la que se le propuso a este consejo. En segunda instancia, el dictamen de la iniciativa que aprobó la Comisión de Gestión Metropolitana que preside la diputada fue en el sentido de lo que se le presentó a ese consejo. O sea, es decir, eso sí se mantuvo. Fue hasta su discusión en el Pleno cuando hubo la modificación, en donde cabe la pena aclarar que, como ustedes saben cómo funcionan estas cosas, ya, digamos, la influencia de la diputada Alejandra no era, digamos, la que iba a poner la balanza de un lado o de otro, ¿no? Entonces creo que es importante hacer esa aclaración, nada más para que ustedes lo sepan. Segundo, respaldar completamente lo que dice Aldo, porque creo que es justo la medida adecuada. Es decir, sí, no van a tener ustedes nombramiento, pero tienen toda la posibilidad y la disposición está de la Secretaría Técnica de dar acompañamiento pleno a este proceso, digamos, de renovación, en donde ustedes sean partícipes, digamos, en toda la extensión de la palabra, ¿no? No como consejeros como tal, pero sí como consultores sin ningún problema. Eso cuenten con ello. Nosotros tenemos una ruta de trabajo en donde empecemos con la presencialidad con ellos, precisamente porque sabemos que es muy necesario, y ahí claro que se puede empatar. Y lo segundo es, estoy de acuerdo en el tema del documento, creo que es necesario, creo que es una buena salida. Al mismo tiempo, creo que esto no debe de detener en ningún momento el trabajo de la convocatoria, porque ya estamos con los tiempos pues un tanto cortos, entonces creo que sí es importante avanzar en eso, ¿no? Entonces simplemente hacer esas 3 consideraciones, y hay otros 2 consejeros que tienen la mano levantada, entonces con eso termino. Lupita, si eres amable. Perdón, un poquito el internet. Yo fíjate, en este caso, sí me hubiera gustado mucho, consejero Roberto, haber podido tener la oportunidad de, como se dice, de cabildear la iniciativa. Creo que eso hubiera sido muy bueno, porque siempre dentro de las comisiones, pues no es solamente una diputada la que trae la iniciativa, sino que es pues toda una coordinación
ahí de un consejo. Entonces, hubiera sido muy importante haber hecho este cabildeo con cada una de ellas y haber externado nuestra opinión y los motivos. Creo que eso quedaría como experiencia en la próxima iniciativa de ley o modificación, que eso es muy importante, que la comisión sí se dé la tarea de ir y tocar la puerta para informar lo que la ciudadanía quiere y cuál hubiera sido el objetivo. En este caso, como dice Jesús, pues los tiempos ya los tenemos aquí. No nos permitiría poder ir a hacer extendernos pues a manifestarnos, porque ya sería, pues por el tiempo ya es muy corto. Y por la otra parte, yo creo y considero muy importante sí respetar ya el acuerdo, de lo cual pues viene desde pues al reglamento, y sí ser partícipes del acompañamiento a los nuevos consejeros. Creo que en algún momento nosotros recibimos por algunos consejeros ese acompañamiento un día o dos de lo que nos externaron ellos como consejo, y creo que siempre es muy bueno de la experiencia que nosotros vivimos poder compartirla, y creo que de ahí entiendo perfectamente la preocupación de Aldo, que comenta en algún momento sí nosotros poderlos acompañar a un inicio, pero también permitiendo la autonomía y la decisión de cada consejero, porque creo que también desde ahí debemos de respetar su forma de pensar, sus ideales y qué es lo que ellos traerían a este consejo nuevo, siempre pensando en que nosotros ya por experiencia estaríamos muy atentos de lo que se está manejando dentro del Consejo Ciudadano, compartir la información y por qué en algún momento no, también hacerles alguna observación y recomendaciones ya desde nuestra experiencia propia. Entonces yo sí lo dejaría en esta parte, buscar el cómo sí, poder estar presentes, pero tampoco pensando en que nosotros estaríamos tanto tiempo acompañándolos, sino nada más que sea al inicio y respetando siempre la posición de ellos en esta postura, porque no estaría dentro del reglamento, sino que también ellos pensaran qué es lo que quieren para bien de su propio consejo. ¿Sería cuánto? Gracias. ¿Alguien más quisiera hacer uso de la palabra? Está Aldo con la mano levantada, consejero Roberto. Muchas gracias. Ok, creo que de alguna manera empieza a dársele forma a esto, pero creo que podemos aprovechar para algo más. Creo que podemos solicitar una reunión con dicha comisión para impulsar las otras propuestas que quedaron en el tintero. O sea, hay muchas otras que no están dentro de lo que trabajó esta comisión del Congreso. Entonces podemos solicitar la reunión y decir, bueno, es que ese es un punto, pero es este, y este, y este, y este, y este. Entonces yo creo que es un buen punto, sabiendo elaborar bien este escrito, para solicitar dicha reunión y retomar estos temas que han quedado en el tintero. Posiblemente nos esté dando la pauta, puede ser de hecho una oportunidad y haya sido hasta bueno, puede ser una oportunidad para impulsar las otras propuestas que estamos haciendo. Asimismo, creo yo que vale la pena, aprovechando también que es miembro de la comisión la compañera Claudia, presidente del consejo, para en un momento dado arrancar con la comisión de capacitación y del Consejo Ciudadano Metropolitano, a efecto de que podamos ver dentro de estas nuevas generaciones qué es lo que queremos compartir con ellos. Esto creo que también se da la pauta. En lo particular, me encantaría participar en esa comisión, sobre todo por el hecho de la experiencia, del conocimiento que tengo en lo que tiene que ver con la neuropsicología cognitiva, que es precisamente son los procesos de adquisición de conocimiento, y repitiendo, hay que procurar, y de acuerdo con lo que dice la compañera Lupita, ser lo más técnicos posibles, porque si vamos a quererlos capacitar ideológicamente, estaríamos cometiendo un gravísimo error. Debe de ser técnica la capacitación, y esto yo creo que sí
puede servirles muchísimo a la nueva generación. Es cuanto, muchas gracias. Adelante, Jesús. Solamente muy rápido, sugeriría como moción que se vote la propuesta de Aldo de generar este documento, precisamente aprovechando para generar esta reunión, solicitando esta reunión para promover las demás propuestas del Consejo ante el Congreso. Y lo de capacitación, esta sería la sugerencia de la Secretaría Técnica, que una vez cerrado el proceso de convocatoria, es decir, una vez que se apruebe en el pleno la convocatoria, automáticamente se proponga la instalación de la comisión de capacitación para diseñar los procesos de capacitación, solo para enfocarnos ahorita en la convocatoria, y una vez que esto salga de las manos del Consejo, enfocarnos en la capacitación, porque ahí aún vamos a tener unos 3-4 meses para diseñarlo. Bien, yo quisiera pedirle a la Secretaría Técnica, que es muy importante que nos hagan llegar el documento fuente que de alguna manera ustedes tienen, número 1. Número 2, es importante que tengamos un acercamiento. Si no estamos ciertos, nosotros dentro de esta comisión, es muy importante cómo, cuándo y por qué fueron las cosas, y si no tenemos la precisión, cómo es factible que a los compañeros consejeros ciudadanos metropolitanos que representamos ahorita del Consejo, les podamos explicar, les podemos sustentar. Creo que sí es muy importante que tengamos una reunión mínimo con la diputada y la otra que quede asentado, que de lo que se desprenda, sí generar compromisos, porque en su momento vamos a entregar en tiempo y en forma una serie de actividades que hicieron, otras que ahí están caminando, y otras que serían muy importantes desahogar, y que va a dar una posibilidad de tenerlo en su momento por escrito, esos compromisos, para que ya no haya improvisaciones, y lo más importante es que siempre nos manejemos con exactitud, con veracidad y con certeza. Eso es cuando. ¿Algún comentario al respecto para seguir con el otro punto? Sí, si le parece, consejero, ya podríamos comenzar a proyectarles la convocatoria para irnos al... Solo el documento de la iniciativa se los enviamos en la minuta y hay que votar la propuesta que se generó ahorita para que sea el primer acuerdo de la comisión. Adelante, si son tan amables, de lo que se acaba de comentar, pediría de la manera más atenta, si ustedes lo pueden considerar prudente, de levantemos nuestra mano con la intención de que quede aprobado, o con lo que ustedes consideren de manera pertinente. A favor. Pues ahí tenemos mayoría. Aprobado. Si gustan, ahora sí, nos vamos a proyectarles la convocatoria para que la vean. Aquí, bueno, no sé si la consejera Mariana quiere decir algo. Ah, no, creo que era el voto retardado. Sí, es que se retardó en verse reflejado, perdón, pero era voto. Entonces, unanimidad, perfecto. Aquí tenemos todas las propuestas que nosotros estamos manejando. También están incluidas las propuestas que nos observó el consejero Josué. Si gustan, las revisamos, o sea, las revisamos rápido. O sea, son 5 páginas, creo que no nos toma mucho tiempo, pero como ustedes nos digan. Creo que Aldo quiere comentar algo. Una sola pregunta. Básicamente es el mismo formato que se utilizó con nuestra generación, ¿no? Es el mismo, pero sí estamos haciendo algunas adecuaciones pequeñas. Ok. Si nos pudiéramos enfocar sobre todo a esas, porque, digo, creo Claro. que por ahorrar el tiempo, salvo Claro. lo que digan los compañeros. Gracias. Si les parece bien, hacemos eso. Sí, enfocarnos a lo que sustancialmente comentó Josué. Tengo entendido que nosotros hicimos también algunas aportaciones, los que estamos presentes, y también el compañero Carlos Martínez.
Entonces, si las podemos denotar, creo que nos podemos ir más rápido. Gracias. Claro. Solamente ahí hacer la aclaración, nosotros recibimos propuestas del consejero Josué, pero del consejero Carlos no recibimos nada. De cualquier manera, habrá un espacio para recibir observaciones del Pleno del Consejo. Pero bueno, si gustan, hago estas observaciones muy rápido y nos vamos. Aquí está señalado simplemente el 2022, porque antes decía 2022-2024. ¿Por qué creemos que es mejor simplemente nombrarlo 2022? Porque hay consejeros que, dado este tema de escalonamiento, terminarían hasta el 25. Porque la propuesta es que se escalonen 6 meses. Entonces, creemos que es mejor simplemente dejarlo 2022. Luego, ¿qué es lo siguiente? Aquí agregaríamos en la fundamentación, agregaríamos el último decreto que ya está aprobado por el Congreso. No tenemos el número aún, porque aún no está publicado en el periódico oficial, pero eso debe de quedar en estos días. Entonces agregaríamos este decreto y su fecha de publicación. Solamente sería esa la modificación. Y aquí, esto es algo que simplemente vamos a revisar con la dirección jurídica, porque nos surgió la duda ayer. El estatuto es muy claro, que dice que la convocatoria debe de hacerse por las comisiones edilicias de participación ciudadana. Hay municipios en donde no las hacen esas comisiones, en donde las hacen las comisiones edilicias de asuntos metropolitanos. Entonces, para mí el estatuto es muy claro y por ende deberíamos, creo yo, de asegurar que sí sean las comisiones edilicias de participación ciudadana. Pero sí lo vamos a revisar con la dirección jurídica solo para asegurar que sí nuestra lectura es la adecuada y sí se mantenga pues esa visión. Se los comento en términos muy transparentes. Lo que termina a veces sucediendo es que esto se maneja de manera política y como las comisiones de asuntos metropolitanos normalmente las presiden los alcaldes, se las pasan a ellos y ahí pues más o menos controlan las cosas, ¿no? Entonces creemos que es importante que sí sea la Comisión Edilicia de Participación Ciudadana. Luego, siguiente, la convoca es lo mismo. En las bases primeras no tenemos ninguna adecuación. Aquí, simplemente agregamos en esta base tercera el tema del escalonamiento, que es nuestra propuesta. O sea, evidentemente ustedes pueden trabajarla y considerar algo distinto, pero básicamente le agregamos esta cuarta base después de la tercera, que es en cumplimiento al decreto tal, que todavía no tenemos el número, publicado en el periódico oficial del Estado de Jalisco el tal fecha, cada municipio reservará la toma de protesta de un consejero titular y ponemos entre paréntesis y su respectivo suplente. Se nos ocurren 2 opciones para el escalonamiento. Que solamente se reserve un titular por 6 meses y los demás estén presentes, entonces es decir, tener 3/4 del consejo. O la otra opción es reservar al titular y su suplente. Y así nada más tener la mitad durante un periodo y luego a los 6 meses ya integrarlo todo. Son las 2 propuestas que tenemos y serían ustedes los que podrían ayudarnos a decidir. Yo considero, digamos que hay pros y contras de ambos. Para mí, tener 3/4 sería un poquito más práctico por las ausencias, que ustedes saben que siempre hay. Para mí, tener la mitad de un consejo y si de por sí vamos a tener ausencias, que esperemos que no sea el caso, pero si las hay, nos cortaría mucho el margen de cuántos consejeros participan. Pero evidentemente, si nada más reservamos a 9 titulares, lo que va a suceder es que ese suplente va a estar como en una figura rara, porque va a ser suplente, pero no va a tener titular a quien suplir. No sé si me explico. Y sería muy complicado habilitar ese suplente como titular porque solo lo habilitaríamos por 6 meses. También pensamos en la opción de reservar solamente a los suplentes, pero el problema aquí es que si los suplentes no participan, entonces no van a poder capacitar a la siguiente generación. Entonces sí creemos que tienen que ser titulares. Pero bueno, eso es más o menos para que sepan un poco cómo lo pensamos. Se reservaría durante 6 meses
para aplicar la renovación escalonada en su integración, fomentando el aprovechamiento de los conocimientos y experiencias adquiridas por dichos miembros. Aquí un tema importante, ustedes lo van a ver en la iniciativa que se aprobó cuando se las enviemos. Un cambio que se hizo, que nosotros celebramos mucho y fue algo que se solicitó aquí, es que se agregara que la conformación tendría que ser con paridad de género. Y también se menciona que el escalonamiento se debe de hacer cuidando el tema de paridad. Entonces, aquí le agregamos esta parte que es para vigilar la paridad entre los géneros, dicha reserva se conducirá de la siguiente manera y que sea paritario. Es decir, bueno, son 9, entonces no puede ser paritario al 100%, pero que desde aquí se diga si el municipio va a reservar hombre o va a reservar mujer. ¿Qué significa esto? No significa que se vayan a reducir sus derechos, para nada. Simplemente que va a entrar 6 meses después y por ende va a durar 6 meses, digamos, más después de que los demás dejen de ser consejeros. Y estará a cargo de capacitar a los demás. Entonces, ¿qué va a terminar pasando si seguimos esta idea? Nuestro consejo inicial van a ser más mujeres que hombres, pero después, los 6 meses adicionales del 2024 a 2025 van a ser más hombres que mujeres. Digamos que se va a ir escalonando. Creo que Aldo tiene la mano levantada. Yo creo que la equidad de oportunidad es deseable por todos medios. La equidad de resultados es algo imposible. Entonces, yo creo que más bien se debe a los resultados que tengan los consejeros. Porque voy a poner un ejemplo muy básico. Vamos a decir que se extiende al consejero que no participa, pero que por saberse manejar logra cumplir con los requisitos mínimos. Entonces yo creo que esto sería limitante, muy, muy limitante. Yo creo que deberíamos de dejarlo a criterio, que se procure la paridad de género, pero que se le dé prioridad a la capacidad del consejero en cuestión. O sea, hay consejeras con mucha mayor capacidad que otros consejeros y hay consejeros con mayor capacidad que las consejeras. Yo creo que si queremos realmente, y lo hemos platicado, profesionalizar al consejo, y digamos, quitamos la palabra profesionalizar, vamos a decir, darle nivel al consejo, todo tiene que girar en torno a la capacidad. ¿Sí? Es cuanto. Muchas gracias. Gracias. Ahí nada más nosotros mencionar algo rápido. Sin duda, podríamos eliminar todo esto y simplemente decir que se hará que cada municipio hará la reserva procurando la paridad. Y podríamos dejarlo así. Simplemente nada más aclarar algo. Aquí no estamos hablando de extensión de periodo, ¿eh? O sea, esa posibilidad se fue con la iniciativa que se aprobó. En la iniciativa original, a los únicos que se les extendería el periodo sería ustedes, o sea, esta generación. Como esto ya no es una posibilidad, la siguiente generación no disfrutaría de una extensión de periodo. Más bien, de lo que sucedería sería que 9 consejeros no lo serían durante los primeros 6 meses y por ende serían 9 consejeros que en vez de que su periodo sea agosto 2022, agosto 2024, su periodo va a ser marzo 2023, marzo 2025. Y entonces estos van a ser los 9 consejeros que no van a durar más, ¿no? O sea, no se va a extender su cargo. Simplemente van a estar 6 meses desfasados para que ellos sean los que capaciten a la generación que entra en el 2024. Entonces no es, digamos que no es un derecho adicional, pues. Solo lo menciono porque Aldo mencionaba, ¿no? Que se privilegia el que participa más y todo. Como esto no sería como un privilegio, sería más bien simplemente un desfase de toma de protesta, considero que se podría manejar así, además de que lo que nosotros ideamos es que se tiene que decidir desde el momento en el que se selecciona quién se reserva. Y en ese momento no vamos a tener ningún dato sobre su participación. No sé si me explico. O sea, no vamos a saber si van a ser... No. Sí, pero por otro lado se limitan los derechos de las personas.
Pero no necesariamente porque ellos van a ser consejeros sí o sí y van a ser consejeros durante 2 años. Simplemente van a ser en 2 años 6 meses desfasados de los otros. Te voy a dar un ejemplo. ¿Qué pasa si se presentan puros candidatos mujeres? Eso ¿Qué está pasa más si se presentan adelante. puros candidatos hombres? Eso sí está más adelante. Pero Ok, entonces creo que yo tú, creo que sí sale sobrando estas reservas de manejarla por sexo. en Yo creo términos que generales. sí sale sobrando. Sí, Ok. le veo bastante conflicto. Bastante conflicto. La consejera Lupita tiene la mano levantada y si gustan, continúen. Adelante, Lupita. Pues nada más, ustedes saben que siempre he abonado al tema de género y al tema de la paridad. Creo que está dentro del reglamento, el cual se tiene que respetar, sean cual sean los términos, si son 6 meses entran, 6 meses se quedan más tiempo. Dentro de la organización del consejo por municipio tiene que haber 2 titulares, 2 suplentes, 2 mujeres, 2 hombres, y eso se tiene que respetar. ¿Sería cuánto? Si les parece bien, consejeros. Bueno, perdón, adelante, Roberto. Es que yo creo que, a ver, por ejemplo, para mí la mujer es muy responsable, es muy constante, es muy disciplinada y la verdad que para mí siempre tengo mucho reconocimiento. Pero vamos a pensar que por algunas situaciones no se presenta el número de hombres y en su momento hay más, el número es mayor del sexo femenino. Pues yo creo que lo importante es lo que se haya inscrito, lo que se haya dado, el conocimiento que tenga y la sustentabilidad que quiera en su momento defender. Es importante señalarlo, es muy conveniente, pero que no lo manejemos limitativo. Ahora, ¿cuál es nuestra intención? Que nosotros dejemos las cosas de una manera más cómoda y que no limitemos. Eso yo creo que es importante, Lupita. No es una situación de querer frenar, ni mucho menos, sino que podamos visualizar cuáles pueden ser las realidades y simplemente ubicar las situaciones que al final den la oportunidad de tener resultados positivos. Eso es cuanto. Adelante. Sí. Y es que coincido con lo que está escribiendo la compañera Lupita. El municipio será responsable de cumplir el reglamento. O sea, no creo que, o sea, la redundancia no tiene sentido y de hecho, muchos ayuntamientos sucedió. No hubo la suficiente respuesta a la convocatoria y si se presentaron 2 hombres, una mujer y alguien de los grupos LGBT, X, Y y Z, pues bueno, o sea, que así lleguen. O sea, y yo creo que limitar es el problema. Y precisamente la equidad depende de eso, de no limitar. Ese precisamente es el principio de la equidad. O sea, es en ambos sentidos. Yo creo que esta parte sí sale sobrando y nos quedaríamos con la parte, la paridad de género, que pues que ya viene el reglamento. Efectivamente, eso lo comenta la compañera Lupita y tiene razón. Yo creo que depende del ayuntamiento. Es cuanto, gracias. Por otro lado, parece ser que se habla más adelante, según ibas a decir, Jesús, que hay ese tema. Adelante, Jesús. Sí, justo. Más adelante lo vamos a tratar y si hay una oposición, digamos, a esto, más adelante todavía la va a haber más, porque creo que más adelante sí especificamos como de manera muy puntual esto que dice Lupita, en base a la ley, pero si gustan, para no polemizar, creo que lo importante es, como dijeron ustedes, que se cumpla el reglamento y que se cumpla la ley. Entonces, lo que podemos hacer es nosotros poner la propuesta que se planteó de que simplemente se deje en términos generales y simplemente lo que les pediría que nos aprobaran, digo, evidentemente eso va a suceder, pero que específicamente este apartado lo revisemos nada más con la dirección jurídica para revisar cuál es la mejor manera de dar cumplimiento a lo establecido en la ley, si les parece bien. Con la reserva. Sería un punto que, a ver, Aldo, adelante.
Sí, con la reserva siguiente. Es que a mí en lo particular lo que se me hace fuera de lugar es que a un ayuntamiento le dicen esto y a otro ayuntamiento lo otro. Yo creo que eso rompe totalmente la equidad. Totalmente. Yo creo que ese es el error. Yo creo que debemos de convocar a que cumplan el reglamento y no decir, tú a ti te toca esto y a ti te toca eso. De hecho, eso rompe hasta los mismos derechos, los estamos violando. Yo creo que ahí es donde está el error y ese es por eso mi Claro. observación. De hecho, nosotros lo discutimos ayer, que es probable, digo, no, bueno, no lo sé, ¿verdad? Pero es probable que aquí la dirección jurídica esté de acuerdo con ustedes. Es decir, que sí sea limitativo de los derechos, ¿no? Simplemente a nosotros nos preocupaba qué pasa si los 9 municipios deciden reservarse al hombre o los 9 municipios deciden reservarse a la mujer. Sería poco probable, pues, pero simplemente pensamos en eso. Pero si les parece bien, sigamos hacia adelante. Tenemos la idea de dejarlo en lo general, simplemente revisamos con la dirección jurídica cuál es el mejor mecanismo para cumplir lo que dice la ley. Continuamos entonces. ¿Perdón, Roberto? Continuamos entonces, si les parece. Excelente. De hecho, incluso justo aquí, este es un comentario que ayer me hizo Luis Enrique, va. Identificar si es mejor no incluir y simplemente que sea un manejo interno y así no somos limitativos, ¿no? De hecho, creo que tú fuiste quien lo planteaste. Muy bien. Entonces, seguimos con la propuesta. Aquí nosotros sí hicimos un cambio. Perdón, Roberto, te voy a dar silenciar un poquito porque nos genera mucho eco. Perdón, gracias. En los requisitos, tratamos de sí simplificarlos lo más posible. Entonces, por ejemplo, acá en Ser Ciudadano Mexicano decían que se debía presentar Copia de la copia. Sí, copia de la copia. Pues copia de la copia, pero decían copia original. Es decir, la que tú tramitas directamente en el ayuntamiento. Ajá. A mí se me hace ridículo que no puedas presentar simplemente una copia simple o una identificación oficial. Y le pusimos aquí revisar con jurídico nada más cuál es como el concepto específico de la identificación oficial. Para mí es INE, pasaporte y creo que había una tercera, pero no sé cuál es. Cartilla militar para algunos lados. Entonces, simplemente que quede muy especificado. Adelante, Roberto, perdón. ¿O cédula profesional? Si cuenta como identificación oficial con eso. Y sería nada más una copia simple. Luego, el B queda igual, que sea carta de residencia, o bien, esto lo mencionamos desde la vez pasada, para que no se tenga que hacer ese trámite, recibos de los servicios que sí tengan 3 años de antigüedad. El tema de la reconocida solvencia moral es un tema grave porque en realidad ya se debería de haber quitado el estatuto, pero dado que el estatuto todavía no tiene su actualización, tenemos que incluirla. Y aquí metimos, pues lo mismo que la vez pasada, ser propuesto por algún organismo, asociación vecinal, o institución académica. Lo único que sí le quitamos acá es que la única que tenga el requisito de estar inscrito ante el ayuntamiento sea la asociación vecinal. O sea, es decir, un organismo social, una organización civil o una institución académica, con que estén dentro de la AMG, es suficiente para que no sea limitativo a que forzosamente estén dentro. O sea, yo le decía a Luis Enrique, ¿por qué el ITESO, que está en Tlaquepaque, no puede proponer un consejero para Zapopan? Se me hace ilógico, creo que debería de poderlo hacer. Entonces, por eso lo planteamos de esa manera. Y también le quitamos, aquí había 2 requisitos. Uno era la carta de propuesta y un documento que validara que ese ciudadano es parte de esa organización. A mí también se me hacía pues un requisito innecesario, la verdad, porque considero que una organización puede proponer a alguien como miembro de la comunidad que no necesariamente es parte de esa organización, ¿no? Pero bueno, lo dejamos a su consideración. Aquí pusimos, bueno, lo de condenado o condenada por delito doloso. Aquí simplemente pusimos revisar con la dirección jurídica si podíamos eliminar la vigencia. Evidentemente no para permitir a alguien que tiene una carta de no antecedentes penales de hace 3 años y que ya fue condenado por delito doloso presentar su candidatura, sino más bien
para que no sea como tan estricto. Yo le decía a Luis Enrique, ¿qué tal que alguien fue a hacer un trámite y tiene su carta de antecedentes no penales de un mes y medio? Y entonces ya tiene que ir a tramitar otra. Entonces, bueno, eso lo pusimos como consideración. Aquí, bueno, Aldo quiere comentar algo. Adelante. Yo creo que ahí sí se tiene que fijar fecha. Posiblemente no sean 30 días, pero también si te sale con una de 5 años y con todo el cuerpo tatuado, pues vas a decir, pues algo pasó, ¿no? Entonces, yo creo que sí debemos de fijar alguna fecha para que presente esa carta. Es cuanto, gracias. Lupita, adelante. No, nada, yo creo que sí es muy importante, entre más reciente esté esa carta, es muchísimo mejor porque por el mismo cuidado del consejo y por el mismo restringir de alguna manera que esto es serio y que Claro. es para respetar los derechos de todas y todos, sí hay que cuidar el término de esta carta. ¿Estarían de acuerdo? Bueno, les los pregunto, ¿estarían de acuerdo en que fuera 60 días o lo dejamos en 30? ¿60 les parece bien? ¿2 meses? Pues yo estoy, que los 30 días, como para mí, como que no tiene ningún problema, ¿eh? A No mí sé, también para los Yo digo que que digan los demás. porque no sé si tenga validez, porque en todos lados es 30 días. Adelante, Lupita. No, igual yo decía que los 30 días los se me 30. hacía... Bien. Sí. Ok. Perfecto. Entonces así lo dejamos y ya nada más, pues si quitamos ese comentario. Aquí fue una propuesta que agregó Josué, que nos parece muy adecuada, que se firme una carta compromiso de mantener una participación activa y constante en las sesiones de trabajo, ordinarias, extraordinarias de comisiones y en general en las actividades propias del cargo de consejero o consejera. O sea, es decir que, pues sí, firmen un compromiso como tal de que van a ser participativos. La consejera Mariana tiene la mano levantada. Gracias. Justo de ese punto. A mí me gustaría agregar en ese punto en la carta compromiso que se especificara que el tiempo promedio que se dedica para por lo menos asegurar que cuando sean las sesiones ordinarias esté presente, de 2 a 4 horas a la semana que le va a asignar, porque de repente a mí personalmente hablando por viva experiencia, a mí me hubiera gustado saber cuánto tiempo se le dedica al Consejo Ciudadano, porque aunque puede parecer que dice uno, es que ahí a lo mejor varios van a decir, no, yo no tengo 5 horas a la semana, la verdad es de que sí es muy importante y lo vemos reflejado con la participación que tenemos a veces de algunos consejeros. Entonces yo sí vería muy oportuno que en esa carta compromiso se estipulara el promedio de horas mínimo que pudiera llegar a requerirte el Consejo Ciudadano, que yo calcularía de 2 a 5 horas a la semana, como que estuvieran en ese estándar, pues de, por ejemplo, distribuidas o en un solo día, ya ahí sería indistinto si decimos cuánto, pero unas 5 horas a la semana ya uno puede visualizar si puede asignar por lo menos 1 hora diaria de lunes a viernes a cualquier tema que tuviera que depender del consejo. Gracias. Redacté esta propuesta, pero adelante los que quieran participar. No, y sobre todo porque es muy importante que el ciudadano esté consciente de que aquí lo que se requiere es aportación y es tiempo y tiempo de calidad. Y si se le especifica, creo que de alguna manera tendrá que tener inclusive la reflexión para ejercer ese compromiso. Y aparte, bueno, aunando un poquito más al tema, yo creo que no solamente en cuestión de horas, sino que también en presencia, porque recordemos que también tenemos que asistir a reuniones presenciales, movernos desde nuestro municipio a otros municipios y tener esa amplitud de movimiento, porque recordemos que no todos estamos en el... Aldo, adelante. Gracias. Ok, sí, efectivamente creo que lo que están proponiendo está bien con la adición de la compañera Claudia. Lo que comenta la compañera Lupita sí está tomando en cuenta, pues habla de las sesiones de trabajo, etcétera. Pero yo creo que también vale la pena desde este momento hablar de respetar el reglamento interno del Consejo Ciudadano Metropolitano, que ya tendremos que llegar a
y en esta misma comisión, más adelante, y espero que no tardemos mucho, en establecer cuáles son las consecuencias de violar ese consejo. Pues estamos muy parcos en ese sentido, nos hemos quedado cortos y debemos de definirlo. Pero yo creo que también vale la pena aquí establecer ese compromiso de respetar ese reglamento interno, puesto que es básico para que trabaje bien este consejo. Es cuanto, gracias. Sí, consejero, adelante. Además, es muy importante para el efecto de que en su momento, en tiempo y en forma, lo conozca y de alguna manera se responsabilice y no haya sorpresas de que, es que no sabía, es que no conocía, es que no se vale que haya ese tipo de situaciones. Y creo que esto daría pauta a tener esa certeza. Eso es cuanto. ¿Les parece bien así como lo redactamos? Que en vez de que sea un formato, una carta de compromiso libre, sea un formato que nosotros les proveemos a los municipios, en donde se diga las actividades promedio del consejo. De acuerdo. En lo particular estoy de acuerdo, pero sí me gustaría que quedara lo del reglamento. Yo creo que es muy importante que también sepan que existe y se espera civilidad de parte de los participantes. Es cuanto. Ok, Sí. ok. Perdón, igual de los reglamentos y ¿por qué no darlo a conocer desde que a lo mejor una parte importante como los 10 principales puntos del mismo reglamento para que estén conscientes y sepan a lo que le tiran? Que digo, estaría por demás, ¿verdad? Pero la verdad es de que más vale tener todos esos lineamientos ya listos desde que se está animando un consejero a ingresar, porque también hablará mucho de la forma en que conllevará el consejo. Ok. Sería sencillo, respetar el reglamento interno. Pues sí, bueno, nosotros nos vamos a Observar y respetar. Bien, nos vamos con esa idea, la trabajamos y trabajamos en el formato. Luego, el F se mantiene, que es un escrito bajo protesta, decir verdad, que no está en ninguno de los supuestos de incompatibilidad. Lo mismo, currículum se mantiene. Aquí nosotros propusimos eliminarlo. En la anterior estaba un escrito mediante el cual la persona que se postula exponga su desempeño en tareas sociales, profesionales, académicas, empresariales, como una carta de propósito. A nosotros no se nos hacía del todo necesario, pero es una propuesta de eliminarlo, pero si ustedes quieren mantenerlo, pues adelante. Adelante, Roberto. Yo creo que es muy importante porque eso describe el perfil de la persona y las actividades que ha desarrollado. Luego, entonces, ¿cómo es posible, cómo se va a evaluar? Ajá, ya de entrada un documento permite tener la exactitud de las características, el trabajo y las aportaciones, etcétera, que esta persona ha realizado. Perdón, algo que se me olvidó mencionar es el razonamiento nuestro para eliminarlo, aparte de hacer más simple la convocatoria, era también que creemos que este tipo de escritos libres pueden prestarse a que sean insumos para que las comisiones seleccionen en vez de insaculen a los participantes. O sea, es decir, es que digan, este tiene más méritos que este otro, cuando legalmente eso no debe de ser. Entonces, esa es la preocupación que a nosotros nos da. Pero entiendo completamente lo que dice el consejero Roberto. Ahora sí que es consideración de ustedes, pero simplemente quería darles esa justificación. Adelante, Aldo. Yo también sería de la idea de que se quedara, no para que se preste al dedazo, sino que la misma persona al momento de hacer su currículum busque cómo acomodar su perfil a las funciones del consejo. No sé si me explique. Posiblemente alguien es la primera vez que va a participar en alguna cuestión social y en el currículum también se vale poner las intenciones. O sea, a lo mejor no sé, pero quiero aprender esto, quiero hacer esto, estoy dispuesto a esto, ¿no? Entonces yo creo que el currículum, como dice Roberto, sí, de alguna manera no es
no es que se excluya al no profesionista o al que no sea un agente social de carrera. Se trata nada más de que se pueda ir ubicando no solamente el ayuntamiento, sino el mismo individuo en lo que puede aportar. Yo creo que sí vale la pena dejarlo, ¿eh? Perdón, Aldo, nada más no sé si porque te escuché decir currículum. El currículum nosotros sí proponemos dejarlo. Ah, Más ok, bien ok, ok. lo que proponíamos quitar era esto, el H, que es el escrito mediante, es como una carta de intención. Escrito mediante el cual la persona que se postule exponga su desempeño en tareas sociales, profesionales, académicas, empresariales o culturales que denotan participación ciudadana, compromiso en asuntos sociales y comunitarias o bien conocimientos en materias. Creo que va de la mano, ¿eh? O sea, no es tanto es para el ayuntamiento, es para sí mismo. Sí. Porque la persona o sea, podrá encontrar, y yo llevaba los refrescos a Luis Donaldo Colosio, no sé, pero puede decir, tengo la capacidad para hacerlo, porque mucha gente a veces se anota, y esto, pues digo, en sus ayuntamientos yo creo que sucede en más de una ocasión, se anotan para ver a quién conozco, para ver a quién me hago cuate, y para tratar de sacar provecho. Entonces, esto más bien creo que es algo personal, de que se sienten y puedan hacer ese ejercicio de introspección y decir, sale, yo puedo, yo voy, ¿no? Claro, la consejera Mariana y después la consejera Lupita. Adelante. Gracias. Yo de ese punto en particular, a mí me gustaría poner con dos opciones. Uno, presentar de manera escrita o verbal todo eso que menciona el punto H, porque por ejemplo, habemos personas, yo en lo particular, de manera escrita, yo considero no es mi fuerte es de manera verbal. A mí me hubiera gustado que, por ejemplo, cuando me hicieron la convocatoria, yo iba muy preparada, o sea, yo supuse que era por escrito, no sé si en los otros municipios sí fue así, pero en el mío fue de que solo entregué mis documentos, pasaron al área como de, pues no es cabildo, a una sala pues de ahí mismo de la presidencia, y después de como analizar todos los perfiles, pues ya nos llamaron solamente algunos. Yo esperaba como una entrevista como para ver, para que me dijeran, a ver, aquí escribiste todo esto, ¿no? Pero platícanos de ti, platícanos específicamente de esa parte del punto H, ¿no? Me hubiera gustado también esas opciones, o incluso opciones digitales, no sé, que fuera un poquito más abierto, porque si habla precisamente, estoy de acuerdo en que no se quite, sí estoy de acuerdo en que se debe de quedar, sí es importante, porque ayuda mucho a conocer a la persona, porque los documentos así por sí solos no te hablan de una persona, solo te hablan pues, de dónde es la persona, pero no te hablan de la persona en sí, y esa creo yo es como la presentación. Y creo yo que debería ser más diversa, que pudiera ser escrita, a lo mejor en un video, a lo mejor una entrevista, para que se permitiera ese contacto, porque de hecho creo yo que es sumamente importante que exista de manera verbal de persona al ayuntamiento o de postulante al ayuntamiento, porque va a ser su primer contacto para muchos. De lo contrario, solamente pues es elegido el candidato A, Z y el candidato AB, y a veces no saben ni quiénes son, como el ejemplo de muchos de nuestros consejeros que no tenían una cercanía con su ayuntamiento a pesar de haber sido elegidos por el ayuntamiento. Entonces, yo creo que debería de tener esa diversificación. Es cuanto. Gracias. Lupita, por favor. Hace poquito tuve la oportunidad de ser parte de la convocatoria de la persona que está en Contraloría Ciudadana. Al Consejo Municipal le toca hacer esta parte de evaluación, desde la convocatoria hasta la revisión de los documentos y la entrevista que se le hace a cada candidato o candidata. En este caso fueron puras mujeres la convocatoria y las participantes. Me encantó el proceso porque desde el momento en que se reciben todos los participantes, pues te das cuenta desde el currículo, desde la carta de intenciones, desde la propuesta, se da uno cuenta la
la experiencia que puedan tener, y a la hora que empiezas a revisar y a leer, es muy interesante. Disculpa la Entonces, creo que interrupción, aquí compañera Lupita. Disculpa la interrupción, compañera Lupita. ¿Pueden cerrar los micrófonos? No la escucho a la compañera. creo que es el de alguien que está abierto. ¿Ya? Y creo que si buscáramos el cómo poder llevar a cabo este mecanismo como consejeros de cada municipio y ser parte de esta convocatoria y ser parte de esta elección, al final se hicieron hasta examen de evaluación y conocimientos en cuestión del sistema estatal anticorrupción. Nosotros hicimos una parte, ellos ya hicieron otra y entregaron una evaluación más extensa, pero a lo que yo voy es que si nosotros podemos recibir la documentación, evaluarla y dar también como esta parte de revisión y tener esta parte de poder decirle al área correspondiente, nosotros evaluamos y vimos desde el 10 hasta el 7 que se calificaron, porque sí se calificaron, ya lo tomará a consideración la persona que subirá al pleno la elección. Pero creo que si como consejeros ya estamos haciendo la convocatoria, ¿por qué no ser parte de este proceso? Que eso se me haría interesante, que nosotros, porque ya entonces sí tendríamos esta parte de revisar y ver qué tanta experiencia pueden tener, porque desde el currículum y la carta motivos ya te da un panorama más extenso de quién es la persona que podría estar en el consejo. Sería... Nada más rápido, más adelante ponemos lo que consideramos es el rol de estos consejeros, más bien de esta generación, dentro del proceso de convocatoria, que es como una especie de interventores. Pero si quieren, para votar este punto, aquí para incorporar lo que dice la consejera Mariana, ponemos la opción de que pueda hacer un video para aquellos que se les da de manera más fácil verbalmente. Nada más que sí mencionar algo. Creo que muchas de las cosas que están mencionadas, o sea, por ejemplo, este tema de la entrevista o del examen y todo, justo se da también porque creo que hay una visión de que es un proceso de selección y la ley establece que no debería de ser así, sino que debería de ser de insaculación. Evidentemente me queda claro que aquí hay un argumento de profesionalización del consejo y de si se quiere modificar el estatuto para que sea un proceso de selección más rígido, y eso está bien, nada más que esa es otra conversación, ¿no? Aquí creo que sí tenemos que regirnos bajo bajo lo que dice la ley actualmente, y mencionar que la idea o sea, la insaculación no es nada más una idea como de la nada, sino es precisamente para evitar que los ayuntamientos elijan a alguien a modo. Porque evidentemente la interpretación de un perfil, pues depende mucho de cómo lo veas, ¿no? Y pues ustedes saben perfectamente, yo no se los tengo que decir, que en estas elecciones de procesos hay muchas veces que eso sucede, ¿no? El mismo Congreso lo hace todo el tiempo, esa es la realidad, o sea, le hacen un examen y todo y ni siquiera seleccionan al que está más bien calificado, ¿no? La verdad, o sea, seamos honestos, ¿no? Entonces, creo que justo ese es el problema, ¿no? Pero yo creo que lo podemos dejar así como escrito video, evidentemente quieren que se quede, entonces no hay problema. Roberto quiere mencionar algo, adelante Roberto. Parece que también hay una serie de reconocimientos. En su momento la gente ha participado en que los N que haya participado son los argumentos que también tendrán que en su momento adicionarse, y creo que eso habla realmente de lo que la gente, la trayectoria que ha tenido la gente, los pasos que ha llevado a cabo, y sobre todo si son reconocimientos por universidades o por haber participado en X o Y eso quiere decir que es una persona que tiene la capacidad simplemente de poder exponer los temas, y la otra, que se compromete también con la sociedad. Eso es. Perdón, este punto, justo ahorita estábamos teniendo la discusión, Luis Enrique y yo, porque según yo ese punto podría ir incluido en justo el currículum vitae, aunque justo me está diciendo él que se considera como más un tema meramente profesional el CV. Para mí, en lo personal, no. En mi CV no nada más tengo en dónde he trabajado, sino también las cosas que he hecho. Pero igual y sí puede haber muchas personas que solamente tienen la experiencia profesional. No sé si quieran agregar algo más para complementar esto que dice el consejero Roberto.
o simplemente poner en el currículum vitae que incluya las Sí. participaciones que se han tenido en organismos de la sociedad civil. Adelante, Aldo. Y una persona que sabe hacer un currículum vitae lo hace para el área que está solicitando. Eso es también, ¿verdad? Se nos fue Aldo. No, no somos nosotros. No. ¿Qué pasó? ¿Me escucha? Yo sí los escucho a ustedes, Aldo, no. Ah, ¿ves? A ver, ¿me escuchan ahora? Sí, ya. Sí, ahorita ya. Ya. Ok, la idea es que cuando uno hace un currículum, se dirige para el área donde quiere uno participar. Se congeló. Yo creo que un buen currículum lo abarca. Bueno, digo, nada más para intentar, no sé si cerrar ya el tema, justo esa como vacío que puede existir de que usted considera que un buen currículum se hace de X o Y manera, a lo mejor meter especificaciones, que quede como currículum, pero que se especifique qué de cosas debería de tener, ¿no? Y cerramos como esa laguna que pudiese haber en que una persona lo llena de manera más profesional, otra persona lo llena para el perfil que va, y estoy de acuerdo con su punto, pero creo que podemos caer en esa ambigüedad. Nada más digo eso, pues. Dicen que lo que abunda no daña. Exacto. Bien. Bien. Entonces, continuamos. El I es lo mismo, un formato de registro que nosotros construiríamos, básicamente con información básica. Se queda igual. La incompatibilidad es lo mismo. Aquí es importante mencionar, ¿por qué es lo mismo? Porque es literal lo que dice la ley. Entonces están, creo que estos primeros 4, 5. no, 4. 1, 2, 3, No, 4 5. son de la ley y los últimos 3 son del estatuto. Aquí el consejero Josué menciona algo, se los voy a leer. El apartado del estatuto dice específicamente: no haber participado como candidato o candidata en un puesto de elección popular en los 3 años previos a la designación. El consejero Josué propone agregar: o haber participado activamente en campañas políticas 3 años previos a la designación, y aquí le agrega: ni durante su periodo como integrante del consejo. Entonces, yo voy a dividir esto en 2. Para mí, esta última parte, esta es mi consideración, no es necesaria porque no podemos regular a través de una convocatoria el periodo en el cual las personas van a ser consejeros. Es decir, lo que se prohíba o se permita dentro del periodo que una persona es consejero o consejera debe de estar en el reglamento, no en la convocatoria. Eso es lo que considero yo. O sea, ¿cómo les vamos a decir que no deben de haber participado durante un periodo que aún no se da? O sea, estamos regulando el futuro, no sé si me explico, cuando lo que estamos intentando hacer es regular el pasado. Entonces, esa es la consideración respecto a esta observación. Y luego aquí, sobre esta, lo que propusimos aquí es que lo vemos poco viable, nosotros, de manera específica, y sugerimos revisarlo con la dirección jurídica. ¿Por qué lo consideramos poco viable? Porque ¿cómo vamos a definir qué es una participación activa? Lo platicábamos ayer Enrique y yo. Si te tomas una foto con el candidato de tu preferencia, ya es una participación activa. Si subes un post en redes sociales, ya es una participación activa. O sea, ¿cómo normas qué sí es y qué no es una participación activa en campañas políticas? Y creo que eso abre muchas lagunas. Ese es como lo particular que yo considero. Pero, por ejemplo, promover el voto. Si tú subes tu preferencia electoral a redes sociales y dices expresamente, vayamos a votar por tal candidato, ¿eso ya te excluiría? Entonces, creo que genera lagunas y además creo que limita derechos. Entonces, yo por eso sugeriría revisarlo con la dirección jurídica, pero evidentemente, pues, ahora sí que estamos a lo que ustedes consideren y digan, ¿no? Yo nada más quisiera agregar un comentario. En la última parte que dice, ni durante su periodo como integrante del consejo, que Jesús ya mencionaba que eso va regulado en el reglamento,
Creo que con el comentario que hacía la consejera Claudia hace rato de que se haga mención, que se respete el reglamento, ahí lo abarcas. Entonces ya no es necesario mencionarlo acá. Porque si no, cada vez que toques algo referente al reglamento, lo vas a tener que señalar y esto va a terminar como una convocatoria con los incisos del reglamento y no tiene mucho sentido. Estoy de acuerdo en cuidar el proceso de convocatoria como lo mencionan, ya lo dice el reglamento. Y la otra, pues la parte que tengas que revisar con jurídico, es importante que lo vean ellos, porque al final de cuentas, como tú lo dices, ¿qué es lo que se puede señalar como campaña política? Al final de cuentas, cada quien tiene derecho a elegir. Entonces, ya como lo marca el lineamiento, creo para mí es suficiente en no haber participado como candidato o candidata a un puesto de elección popular en el tiempo que se defina, y ya lo demás sale sobrando. ¿Sería cuánto? Ahí también una consideración que a mí me gustaría hacer es que justo uno de los puntos que mencionaba Josué es que igual y no fueron candidatos a alcaldes. Cabe mencionar que el haber participado como candidato o candidato quiere decir candidato a cualquier puesto de elección popular. O sea, es decir, si estuvo en una planilla para regidores, automáticamente queda inhabilitado. Si estuvo en una planilla para regidores suplentes, automáticamente queda inhabilitado. Si está nombrado como diputado suplente, queda inhabilitado. O sea, hay muchos, digamos, hay muchos maneras de ser candidato sin ser como la figura principal. Entonces, pues simplemente dejarlo ahí. No sé si hay alguien más que quiera hacer algún comentario. No, es que, perdón, es que creo que es muy claro quién, en eso sí es muy claro, porque es muy obvio, porque toda esa información se sube a redes. Entonces, es muy claro ver si estuviste en la campaña como candidato, ¿no? Entonces, Sí. cualquier tipo, diputado, regidor, suplente, presidente municipal, gobernador, federal, pues es muy claro. Tenía la mano levantada el consejero Roberto y después Aldo. Adelante. Yo creo que valía la pena que se analizara desde el punto de vista de la jurídica, y como lo plantea Josué, pues creo que también hay un sustento. Vale la pena valorarlo. Eso sin problema, lo podemos revisar con la dirección jurídica ya que ellos nos digan. Adelante, Aldo. ¿Aldo? ¿Aldo, estás ahí? ¿Aldo? Creo que Aldo no nos escucha. ¿Me escuchan ahora sí? Ah, sí, ahora sí ya te escuchamos. Ok, tengo una muy mala conexión y la tengo inalámbrica. Ok, yo creo que sí es factible. De hecho, voy a buscar por ahí un estudio que leí sobre lo que se considera difundir y lo que se considera privado. Facebook se considera privado y Twitter se considera público. En Facebook, cuando uno publica, su opinión personal es en su muro. Entonces ahí, si yo estoy a favor o en contra, es algo eminentemente privado. Twitter es diferente porque no tiene ese muro propiamente dicho y se está soltando el tweet hacia los demás para que los demás lo capturen. Si nos ponemos técnicos, yo creo que sí vale la pena esta cuestión que propone Josué, debido a que queda clarísimo que si yo estoy participando en una campaña política, tengo interés y tengo color y tengo compromiso. Entonces, si hay ese compromiso y ese color, ¿cómo se puede ser ciudadano cuando queda claro y a todas luces ¿cómo se llama? El conflicto que puede generar? Yo creo que sí vale la pena esta propuesta del compañero Josué en ese sentido, y si nos ponemos técnicos podemos ver cuáles redes son las que se consideran privadas, por decir algo. Si tú tienes una
un blog personal, es como que personal y te ve quien quiere verte. No estás empujando la nota. Si tú participas en un grupo de discusión política y empujas la nota, cambia el sentido. Entonces, si nos ponemos técnicos, hay maneras de hacerlo por lo que les estoy comentando. Yo, al participar en una campaña política, definitivamente estoy estoy manifestando un interés, un color y muy posiblemente un compromiso. ¿Es cuánto? Si les parece bien, adelante, Aldo. Roberto. Perdón, Roberto. Yo creo que valdría la pena es que la votáramos y eso nos diera la oportunidad de poder continuar. Sí, yo les iba a hacer la sugerencia simplemente de revisarlo con la dirección jurídica para ver qué es jurídicamente viable y así nos evitamos broncas, entendiendo que hay quienes están a favor de esto, pero revisémoslo jurídicamente si les parece bien. Correcto. ¿Sí? Ok. Si les parece bien, esta sí la voy a quitar. Déjate silencio, Roberto. Listo. Esta sí la voy a quitar, simplemente porque ese tema ya dijimos que no era necesario. Es lo mismo aquí en el F, que dice haber ocupado un cargo de dirección partidista en los 3 años previo a la designación, y también le agregan, y durante su periodo como integrante del Consejo. Nosotros consideramos que no es necesario, precisamente por lo que ya les dijimos, que eso ya se establece en lo del reglamento. Entonces también lo vamos a eliminar. Y ya la última es, y haber sido servidor público de confianza, eso se queda igual. Luego, de la entrega de propuestas. Aquí ya vamos delineando un poco las fechas. Lo que planteamos es que la ciudadano representante que presente su propuesta deberá entregar toda la documentación a más tardar el 29 de julio del 2022. ¿Por qué le pusimos el 29 de julio? Nosotros la agenda que tenemos, nada más para explicárselas rápidamente, si ustedes nos dan luz verde hoy, se la pasaríamos a la dirección jurídica a revisión durante las próximas 2 semanas, con fecha final el 22 de abril. Y luego la pasaríamos a un proceso activo de socialización con los municipios, particularmente con las direcciones de participación ciudadana y comisiones edilicias de participación ciudadana durante 2 semanas, es decir, con fecha límite del 6 de mayo. Esto lo hicimos hace 2 años. ¿Por qué? Es muy importante que los municipios sepan qué es lo que tienen que hacer, porque si aprobamos la convocatoria nada más y se las enviamos, van a estar perdidos. Entonces es importante que tengamos un consenso con ellos de justo cómo va a ir la convocatoria. Entonces nuestra idea sería, esa socialización termine el 6 de mayo y entonces ya hagamos una adecuación dentro de esta comisión para tener desde el 9 de mayo, tener más o menos un periodo de 3 semanas, desde el 9 al 27 de mayo, para hacer 2 cosas. Aprobarla en esta comisión, ya con las adecuaciones correspondientes, y aprobarla en el pleno del Consejo. ¿Esto para qué? Perdón, no del 27, 2 semanas, del 9 al 20 de mayo. ¿Esto para qué? Para que en la sesión ordinaria que se tiene programada para el último miércoles de mayo, que es el 25 de mayo, se apruebe en la Junta de Coordinación. Si se aprueba el 25 de mayo en la Junta de Coordinación, se remite a los plenos de los municipios y lo que tenemos pensado es que se apruebe un acuerdo en la Junta de Coordinación que explicite que esa convocatoria se tiene que publicar por los municipios a más tardar el 15 de junio, que es básicamente 3 semanas después, o sea, les estamos dando 3 semanas para hacer el procedimiento administrativo para la publicación de esa convocatoria. Suponiendo que el municipio más retrasado la publique el 15 de junio, entonces les estamos dando a la ciudadanía 1 mes y medio, suponiendo que es lo más retrasado, evidentemente si lo publican antes sería más, 1 mes y medio para presentar su documentación, que creemos que es tiempo suficiente. Ayer revisamos a detalle las fechas, nos fuimos ya tarde de aquí de la oficina, Luis Enrique y yo, para asegurar que nos dieran precisamente para la renovación que necesitamos que se dé.
en términos de cuando ustedes terminan su periodo. Adelante, Roberto. Yo creo que lo importante es que si ya lo analizaron, ya lo vieron, hay que sacar un cronograma de todas las actividades para que no haya improvisaciones y nadie diga, es que yo creí, yo pensé, y con esto tenemos la certeza de las cosas. Es cuanto. Si les parece bien, yo creo que eso sí hay que aprobarlo como acuerdo para que tengamos nosotros la instrucción de generar ese cronograma. No sé si alguien esté en desacuerdo, sino para aprobarlo. Venga. Entonces, aprobado, sacamos este cronograma y se los enviamos junto con la minuta para que lo tengan todo claro lo de las fechas. Esta parte la revisamos a detalle, pero sí consideramos importante mantenerla. Es que la Comisión Edilicia de Participación Ciudadana, pues evidentemente tiene la facultad de revisar y verificar la información para asegurar que no se haya entregado información falsa. Esto no significa que tiene la facultad de seleccionar entre la información presentada, pero sí de revisar que sea verídica. Porque evidentemente hay que asegurarnos de que lo que se presente no tenga ninguna falsedad. La base quinta son la Comisión Edilicia. Aquí, adelante, Lupita. Nada más como un comentario, en algún apartado mencionaron que tiene que venir toda la documentación completa, que sería motivo para no participar. Sí, aquí adelante se menciona. Ok, gracias. Mira, aquí decimos, en la quinta, las personas integrantes del Consejo Ciudadano deben seleccionarse, como dice el estatuto, mediante un mecanismo que fomente la transparencia, por lo que se insaculará entre las propuestas ciudadanas de acuerdo a esta convocatoria y a lo establecido en el estatuto. A tal efecto, la Comisión Edilicia de Participación Ciudadana o similar será responsable de realizar la insaculación y convocará durante todo el proceso, aquí es lo importante, esto sí lo agregamos, que convocará durante todo el proceso a los interventores, los cuales deberán de ser las y los integrantes de la generación vigente del Consejo Ciudadano Metropolitano del municipio respectivo. Es decir, Ixtlahuacán tendría que convocarlos a ustedes, a Roberto y Aldo, para que sean interventores dentro del proceso. Guadalajara, a Lupita, a Rubén y a Gerardo. Tlaquepaque, a Mariana, a Mari y a Luis. Entonces agregamos eso para asegurar su participación. Luego, dijimos, en sesión de la comisión respectiva, misma que se llevará a cabo a más tardar el 12 de agosto, esto lo incluimos en el programa, básicamente son 2 semanas después del cierre de la convocatoria, y a la que deberán ser convocados tanto los interventores anteriormente mencionados como los postulantes, se tendrán a la vista las propuestas presentadas con sus respectivos expedientes para su estudio, análisis, evaluación de elegibilidad y definición específica del proceso de selección. Una vez clasificadas las candidaturas que observen el puntual cumplimiento de la presente convocatoria, se elegirán aleatoriamente, y aquí es donde pusimos que se elegirán primero a la consejera titular y su suplente del mismo género, así como el consejero titular y su suplente del mismo género. Aquí sí estamos especificando que para cuidar el tema de paridad se seleccionen un hombre titular y su suplente del mismo género y una mujer titular y su suplente del mismo género. Si gustan, para no regresar al mismo debate que ya tuvimos, este tema simplemente lo revisamos con dirección jurídica para asegurarnos que ya sea se quede de manera general, como ya lo habíamos establecido arriba, o se delinee simplemente para cuidar el cumplimiento de la ley. Adelante, Aldo. Sí, nada más hay que prever el caso, lo acaba de mencionar la compañera Lupita, donde en esta comisión se presentan puras mujeres. ¿Qué pasa si se presentan puros hombres? De hecho, hay que prever eso. Aquí abajo tenemos un supuesto. Si quieren, revisamos esta parte, pero ahorita lo van a ver. Después dice, en caso de ser necesario, la comisión respectiva tendrá que elaborar el dictamen correspondiente y ponerlo a consideración del pleno del ayuntamiento respectivo para su aprobación. Esta parte también nada más la vamos a revisar de si es necesario incluirla. Mencionamos que la decisión será inapelable. Aquí es donde lo mencionamos, lo cuarto. La comisión respectiva podrá declarar desierta la convocatoria en caso de que no haya postulantes suficientes para asegurar la paridad de género en el proceso de selección,
o bien ningún postulante cumpla los requisitos especificados en esta convocatoria. De ser así, se requerirá reponer el procedimiento. Básicamente eso es, digamos que ahí estamos considerando ese supuesto. Creo que ya sé lo que vas a decir, Aldo. Adelante, lo revisamos si quieres con... Sí, es que volvemos a lo mismo. O sea, mejor trabajar con lo que se tiene. O sea, si son puras mujeres, adelante. Pero si son puros hombres, yo creo que también hay que darle para adelante. La cuestión es de que pues, no está el horno para bollos. O sea, no tenemos filas de postulantes en algunos ayuntamientos. Entonces, caer en esto, imagínate lo que sucedería si es que, no sé, que se puede dar el caso de que tengamos desiertos por no haber paridad de género. Entonces, yo creo que vale la pena considerarlo. Sí, sin problema lo revisamos. Nada más ahí el único tema que yo mencionaría es, evidentemente esto no va a estar en la convocatoria, pero tanto Luis Enrique como yo tenemos muy claro, y sería una chamba que yo también los haría partícipes de esto, que nuestro objetivo una vez que se apruebe esta convocatoria es generar este tema de capacitación, pero una vez que se pase a los plenos de los cabildos, de los ayuntamientos, creo que sí tenemos que hacer un trabajo muy certero, muy activo de promoción de la convocatoria, pues en cada esquina de esta metrópoli, ¿no? De ir constantemente a los municipios, de buscar a las organizaciones civiles, de estar promocionando. Mi objetivo personal es que en cada municipio tengamos al menos 10 candidatos. Evidentemente puede ser que haya 10 hombres, ¿no? Y que lo que dices tienes razón, ¿no? Pero creo que entre más participantes tengamos, más probable va a ser que sí tengamos suficiencia para temas de paridad y también otro tipo de diversidades, jóvenes, personas mayores, de todo tipo de representatividad. Adelante, Lupita. No, es que precisamente a eso voy, es que el tema de paridad tiene que incluir a todas y todos, y algo que he mencionado desde un inicio, esta convocatoria ya a estas alturas deberíamos de estar pensando en que también tiene que ir traducida en lenguas indígenas. Es algo muy importante, tenemos que empezar ya también a fomentar el tema de la inclusión y que también estas personas también puedan participar y que entiendan que también son personas y son ciudadanos. Entonces, en algún momento que ya tengamos estas reglas de operación, sí me gustaría mucho podérselas compartir al presidente estatal de Participación Ciudadana de las Culturas Indígenas, porque una de las cosas que pienso yo es que ya tenemos que empezar a tener representación de la diversidad sexual, de las personas de género, de estos colectivos, lenguas de las culturas indígenas, y creo que esto ya abonaría y abarcaríamos ya más ciudadanía. Entonces, el tema de la paridad ya está en ley y es algo que se tiene que respetar, y no somos quienes para no respetar la ley. Sería cuando. Adelante, Aldo. Es correcto, pero les voy a poner un caso hipotético. Vamos a decir que son 10 postulantes, ¿ok? Y de esos 10 postulantes lo voy a invertir, vamos a decir 8 mujeres y 2 hombres. Y en la insaculación no sale ningún hombre. Ya no hay equidad, ya no hay paridad. ¿De acuerdo a lo que estás poniendo? Yo tengo una propuesta, y de hecho es una propuesta que yo le hice al municipio de Zapopan en su momento. Suponiendo que ese es el caso, para mí, desde mi punto de vista, y creo que está respaldado en la normativa, en la materia, lo que tendrías que hacer es hacer 2 tómulas separadas. Una en donde insacules a los hombres, por lo tanto esos 2 hombres registrados tienen garantía participar, y otra en donde selecciones a las 2 mujeres. Exagerando todavía más, puros hombres. Ahí sí estoy de acuerdo contigo. O sea, ahí sí, técnicamente ahí no hay mecanismo para seguir adelante. Ahí sí estoy de acuerdo contigo que se quedamos congelados y no se avanza. Estoy de acuerdo, yo sí estoy de acuerdo contigo en eso, pero sí no considerarías que si hay suficiencia para cubrir hombres y mujeres, sería un despropósito no darles ese beneficio. No estoy de acuerdo, eso es precisamente la equidad. La equidad no es la tiranía de las minorías, lo hemos platicado muchas veces.
O sea, la equidad es una verdadera equidad y es equidad de oportunidad, vuelvo a lo mismo. O sea, y en la insaculación, pues es que queda clarísimo. Adelante, Lupita. Sí, de todos modos, para no polemizar más, si gustan, revisamos el tema más para darle seguimiento y Nada más cerramos. Adelante. quería comentarles que en esta ocasión del Consejo Municipal de Participación Ciudadana es la primera vez que tenemos 50 representación mujer, 50 representación hombres en el tema del Consejo Municipal de Participación Ciudadana. Y ahora que se hagan los consejos sociales, va a ser un reto para la Dirección de Participación Ciudadana hacer los consejos sociales con el tema de paridad, pero no está, obviamente, sí va a ser un reto, pero dentro de las reglas de operación va a estar el tema de paridad porque ya está en ley y es algo que ya desde la iniciativa que se está promoviendo y que ya está, o sea, es simplemente respetarla. Entonces ya depende de quien está haciendo este proceso porque en la insaculación así se acomodó. La propuesta era 50-50 y se logró. Entonces, claro que sí se puede, claro que hay participación. Aquí nada más dependerá de que nosotros hagamos, como lo dice Jesús, de voz a voz y en esquina a esquina, o sea, que esto se convoque a todos lados. Entonces, y no solamente en los 9 municipios, sino a nivel estado, debemos de incentivar la participación ciudadana al Consejo Metropolitano y que se rompa el récord de las personas participantes. Por eso se está haciendo con tiempo y forma. ¿Sería cuánto? Gracias. Si les parece bien, ¿por qué no lo dejamos ahí y ya simplemente hacemos la revisión adecuada? Aldo y Roberto. Un solo detalle, no podemos partir sobre supuestos. Eso es lo que les pediría. O sea, Es no podemos, correcto. vamos a hacer, se tiene que lograr, eso posiblemente se da, posiblemente no se da. Tenemos que partir sobre lo que hemos tenido hasta el momento y eso es, digo, sobre realidades. Es lo único que pediría. ¿Es cuánto? Gracias. El documento está bien planteado. Se están cuidando las formas y bueno, mucho va a ser bajo ciertas circunstancias que pues no tenemos bolita mágica ni varita para poder programar las cosas, pero lo importante es que están consideradas y yo creo que le pido el favor de la manera más atenta que continúen. Perfecto, gracias. Entonces lo revisamos y seguimos. La quinta es la misma, situaciones no previstas en la presente convocatoria serán resueltas por la comisión. De la notificación, aquí ya es la última parte y sí lo cerramos un poco más. Simplemente mencionamos que una vez que concluya el proceso, la instancia correspondiente instruirá a la Secretaría General del Ayuntamiento para que por conducto de esta se notifique la resolución al secretario técnico de la Junta de Coordinación Metropolitana. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la Junta es quien emite la convocatoria, a fin de que informe a esta los resultados y además los consejeros van a tomar protesta ante esta Junta. Con fecha límite del 19 de agosto. Esto nos da suficiente espacio para entonces nosotros contactar a los nuevos consejeros, tener una sesión incluso con ellos, en donde ustedes participen y tomarles protesta en la última sesión de agosto. Aquí si agregamos algo, dicha notificación tendrá que incluir adjunto el expediente de las y los consejeros seleccionados para nosotros ya tener información suficiente también para construir sus perfiles, expedientes y todo lo demás. Y aquí también mencionamos el tema de la reserva que pusimos aquí. Yo le agregué así como él o la consejera cuya toma de protesta se reservará durante 6 meses. Aquí simplemente mencionamos de revisar con la dirección jurídica si es necesario o si simplemente con la mención arriba es suficiente. La segunda parte sí la cerramos también por solicitud de Josué, que es la notificación a los ganadores. Dice, la Comisión Edilicia de Participación Ciudadana Similar notificará, y aquí le agregamos, formalmente y por escrito, a las ciudadanas y ciudadanos que resulten electos con fecha límite del 19 de agosto de 2022. Porque nos comentaba Josué que es muy común que las personas se enteran que son consejeros porque Enrique les marcó. Bueno, cuando menos pasó con él, con Josué. Y entonces creemos que sí se necesita cumplir la formalidad de que se les notifique por escrito y formalmente. Y como tercero, se notificará a las y los demás participantes de la convocatoria los resultados mediante los mecanismos de comunicación que se detecten. Es que, perdón, aquí ya no veo. Que se determinen. ¿Cómo quito esto?
A ver, ahí. Se notificará a las y los demás participantes de la convocatoria los resultados de la elección, aquí no de manera formal y por escrito, sino mediante los mecanismos de comunicación que se determine o la publicación de los mismos en la Gaceta Municipal. Adelante, Lupita. No sé, dentro de del reglamento, recuerdo la vez anterior que nos mencionaron que tenía que ser a través de correo electrónico la notificación, que estuviéramos muy al pendiente de nuestro correo. Sé que en varias convocatorias es el medio oficial para que transparencia o lo pueda hacer válido. Entonces aquí no sé si lo pudieras agregar, que también se les convocara a través de vía correo. Ahí mi única duda es que creo que los municipios depende digamos, de los requisitos que tenga cada municipio. Hay algunos municipios que para ellos formalmente y por escrito significa justo eso, mandarles un correo electrónico, pero hay otros en donde sí se les tiene que notificar físicamente. Entonces, creo que eso ya sería meternos a cómo cada municipio pueda diseñar esas disposiciones, y creo que simplemente con agregar formalmente y por escrito ya deja el espacio para que sea como considere, ya sea por correo o por oficio, ¿no? Es amplio el término. Exacto. Entonces, bueno, básicamente eso sería todo. Nosotros nos quedamos con la tarea de revisar las cosas que tenemos que revisar con la dirección jurídica, pero si les parece bien, pues con esto nos vamos. Evidentemente no es el palomazo final, es un palomazo preliminar para que el jurídico lo revise, para que los municipios lo revisen y después para que el pleno lo revise. Entonces, pero cuando menos ya tenemos como una primera entrega y un primer avance. Entonces, pues agradecerle. No sé si hay alguien que quiera hacer un comentario final o adicional. Creo que no. Yo creo que se avanzó y bueno, adelante, Aldo. Me gustaría que viéramos la posibilidad de empezar a trabajar sobre las consecuencias a cada una de las violaciones al reglamento. Si no existe algo que diga, si haces esto, tienes esta penalización, pues de nada sirve, ¿no? Entonces, desde las inasistencias hasta las faltas de conducta ya muy específicas y quizás hasta graves, yo creo que valdría la pena dejar ya ese antecedente para que no se sorprenda a nadie, que ya sepan desde un principio que si infringen el reglamento, desde la convocatoria, documentos falsos posiblemente, o el reglamento interno, que existen consecuencias, ¿no? Entonces me gustaría proponerle al presidente de la comisión, al compañero Roberto, que si me hiciera el grandísimo favor de empezar a ver fechas y tiempos para poder hacer este trabajo. Es cuanto, gracias. Claro que sí, inclusive hay otros temas que tenemos que priorizar y vamos a mandar a tratar de hacer una agenda con la intención de ir desahogando todos para el efecto que en tiempo y en forma podamos entregar y dejemos lo menos posible, o de ser posible nada, en el tintero. Por favor, yo creo que es muy importante que eso quede dentro del documento hoy día. Entonces, ¿cuándo? Adelante, Lupita. Nada más quiero agradecer a Enrique y a Jesús por haberse tomado el tiempo. Creo que fue más tiempo de su trabajo debido en elaborar este documento y revisarlo. Sí, agradecerles por su interés de trabajar, siempre estar al pendiente pues de estos temas. Y otro de los temas que me gustaría mucho, consejero Roberto, también hablando y abonando un poco a lo que dice Aldo, en algún momento hemos tenido este tipo de discordias y de malos momentos, que a mí sí me gustaría mucho, y abonando al tema de que tenemos que siempre abonar al tema de cultura de paz y al respeto de todas y de todos. Creo que es muy importante buscar el mecanismo de que este tipo de trabajo, que creo que no fue fácil para usted revisar las quejas que en su momento recibió, que creo que ya externé mi ver y mi pensar.
pensar en que también tenemos que buscar estos mecanismos de mediación y de resolución de conflictos. Al final de cuentas, creo que no todos tenemos la misma visión, y yo en algún momento le mencioné al consejero Josué, a la consejera Mariana, que creo que si no buscar una comisión de honor y justicia, sí buscar una mesa de trabajo de mediación, de solución de conflictos. Y creo que ahí abonaría mucho al tema de no solamente dejarle este trabajo a una sola mesa, sino que también abonar a que también otras personas puedan opinar y también puedan buscar el cómo solucionar este tipo de conflictos para no llegar a dividir al mismo consejo. Entonces sí me gustaría mucho poder abonar en este tema, y de la ruta de trabajo también se considere que se deje este mecanismo en algún momento dentro de los trabajos del consejo y futuros consejos. Sería cuánto. Bien, yo quisiera decir lo siguiente. Los mecanismos ya están establecidos, ya están dados. Lo que no se me hace que esté mal, y creo que es bueno, es que haya la apertura de esa mediación. Pero también es muy importante que en su momento veamos, de manera, en este caso futura, que cualquiera de los dos compañeros, vamos a pensar dos caballeros, que de la noche a la mañana tienen caracteres muy especiales, muy difíciles, y lejos de que, aun cuando se está dando la disposición para que se lleguen a un buen puerto, uno de ellos no accede. Es ahí donde nosotros ya tenemos los mecanismos para el efecto de poder determinar las cosas con más precisión, pero sin embargo hay que explorar y hay que ver de qué manera se puede lograr las cosas. Yo le propongo en este caso, consejera Guadalupe, si usted tiene una propuesta de manera muy concreta, analícela, preséntela, la analizamos en pleno de esta comisión, y si hay el argumento adecuado, con mucho gusto. Muchísimas gracias, consejero Roberto. Consejero Roberto, si me cede el uso de la voz. Sí. Adelante. Bien, nada más comentarles en los temas que tenemos, nada más como resumen, que tenemos también para abordar en el orden del día, era precisamente informarles del seguimiento de los otros documentos, que eran observaciones que recibimos en el documento de evaluación, que creo que muchas de las cosas que se han mencionado ahorita pueden tocarse ahí, se deben de tocar ahí. También, específicamente en nada más recibimos comentarios del consejero Aldo y del consejero Roberto. Estaría interesante que el resto de los consejeros de la comisión también le metieran mano, y la siguiente reunión de la comisión, para no extendernos, revisar también esos comentarios, porque solamente recibimos, les digo, de ustedes dos. También en los otros dos documentos, que el primero es las observaciones en la matriz sobre el proceso de selección, ahí recibimos 5 consejeros, que pues esto se sacó al pleno, entonces por eso tenemos más comentarios. Y por último, el tema de la modificación del reglamento interno del consejo, que bueno, ahí se están añadiendo los comentarios, ¿no? Pero les propongo, si les parece bien, y creo que va muy encaminado a lo último que se ha comentado, que lo desarrollemos ya justo en la siguiente sesión, para no seguir extendiéndonos. Igual. Y sobre todo, nada más ahí, a ver, el documento de evaluación, ya con esas observaciones que se hicieron en tiempo y forma, nosotros tenemos suficiente para hacer las modificaciones correspondientes, y simplemente el día de hoy nos centramos en la convocatoria porque urgía, pero en la siguiente sesión la podemos presentar y ya darle hacia adelante con ese documento. Y lo mismo con el tema del reglamento. Todo esto que menciona Aldo, precisamente, bueno, tanto Aldo como Lupita van encaminados a el reglamento, es decir, cómo se penaliza una acción negativa, una inasistencia. Eso tendrá que quedar recalcado en el reglamento, igual que los mecanismos que se podrían abrir para la mediación y la resolución pacífica de los conflictos. Entonces, creo que se podrían trabajar ahí. Tenemos nosotros una idea, podemos empezar a agregarlas y a trabajarlas, simplemente con el entendido y la lógica de no extender más. Ya llevamos hora 45, pues tenerlo para algo que podamos seguir en la siguiente sesión, ¿no? Aldo tiene la mano levantada. Perfecto, podemos agregar, aunque hay que recordar siempre que se pide que se hagan las observaciones en ciertos periodos.
digo, los que nos damos el tiempo de hacerlo en el periodo, pues digo, es una inatención o falta de atención, después de decir, bueno, siempre no, se extiende. Sí, yo Pero por bueno, eso creo que más bien las observaciones que tú y Roberto hicieron son nuevas. son observaciones que ya tienen que hacerse, Sí. y ya Ok. simplemente presentarles un último borrador que en esa misma sesión, si se hace cualquier adecuación, se haga, pero ya Claro. pasarlo a final. Claro, y tratar de ver, por ejemplo, cuándo procede la mediación, cuándo la mediación ya no tiene sentido, todo ese tipo de cuestiones para irlos, vamos, una especie de escalafón, ¿no? Si hay un malentendido, pues la mediación es fabulosa. Si hay insultos o algo por el estilo, bueno, híjole, ahí cómo se va a mediar. O sea, entonces yo creo que sí vale la pena estar como que estableciendo estos parámetros a efecto de que bueno, si dos personas participan en un pleito, de acuerdo, pero si solamente una está agrediendo, pues digo, va a estar muy difícil la mediación, o como se le dice al agredido, aguántate amigo, ahí para la otra. Yo creo que hay que establecer esos parámetros. Es cuanto, gracias. Bien, a mí me gustaría que pasáramos ya a asuntos generales y quisiera, hay un tema muy importante que son el tema de los reconocimientos. De alguna manera hubo una etapa donde no se cubrió un aspecto, pero ahorita estaríamos en muy buen momento también de trabajar sobre esa temática de los reconocimientos, y creo que de manera puntual ahorita estamos en tiempo y en forma, y depende de esta comisión, y yo quisiera proponerles a ustedes lo siguiente, si ustedes lo consideran pertinente: un reconocimiento a nuestro consejero Josué de Petillo por su trabajo, su dedicación y su esfuerzo. Si nosotros no somos capaces de poder reconocer y entregar un documento, que yo quisiera que fueran más bien dos, uno del consejo y el otro del plan, yo les pediría que en este caso, por parte del Consejo Ciudadano Metropolitano, a través de esta mesa, de esta comisión, se hiciera la propuesta para hacer esa entrega y entregarla a la verdad posible, porque los tiempos corren y yo no quisiera que dejamos pasar ese aspecto y ese término. Si lo tienen a bien, nosotros sin problema podemos trabajar en eso. Simplemente la consejera Lupita tiene la mano levantada, y si gustan, después de eso votamos esto para trabajarlo. Adelante, Lupita. Está silenciada, consejera. Perdón. Ahorita Nada te más, marco en la videoconferencia, ¿eh? nada más hacerle un comentario, y si lo ve bien, consejero Roberto, podemos tener una charla con el instituto, con el IJAS, de podernos dar como este panorama de qué son la mediación y la resolución de conflictos, para poder establecer los mecanismos y tener como bases. Don Rubén prácticamente tiene el conocimiento que podemos trabajarlo perfectamente con él, pero también podemos tener la asesoría completamente por parte del IJAS, tanto que creo que Aldo es muy amigo del doctor Lecona, como su servidora conozco perfectamente al doctor Emiliano Magallanes, entonces creo que podemos hacer una alianza para poder llevar esta mesa de trabajo y poder trabajar en este documento. ¿Sería cuánto? A ver, consejera, yo creo que hay algo muy importante. Nada que sea fuera de nuestro consejo, lamentablemente nos abona. Yo le pido de la manera más atenta: usted ármelo, instrumentelo con quien usted considere, preséntelo, lo analizamos internamente, y lo que tenga que determinarse, lo haremos con mucho gusto. Es muy importante que siempre generemos con precisión las cosas. Si no, luego entonces, el día de mañana vamos a tener que meter, pues no sea la Suprema Corte de Justicia, etcétera. Y yo creo que ahí debemos de ser cuidadosos. Se lo pido de la manera muy atenta. Si Nada más le comentaba, por si no conocía el método alterno, pues hacerle de su conocimiento y lo pudiera conocer. Pero si lo conoce perfectamente, sin problema le presento el documento para poder trabajarlo. Si me lo permiten, nada más rápidamente, creo que esto que menciona la consejera Lupita también lo platicamos en la Comisión de Comunicación. Creo que de hecho es una de las propuestas tanto del consejero Aldo como de la consejera Lupita, corrígeme si estoy equivocado,
que se haga una entrevista, ¿no? Al doctor Lecuona. Justo creo que podría ser una arista en donde se comunique esto a la ciudadanía, e incluso, evidentemente, no necesariamente es, digamos que diciendo que hay temas sin resolver en el Consejo, sino más bien diciendo, queremos establecer mecanismos para el futuro de mediación que se puedan trabajar. Yo creo que está bien que la consejera Lupita trabaje ahí una propuesta y que se la presente a esta comisión en el futuro, precisamente identificando estas vinculaciones o alianzas estratégicas y que quede como uno de los acuerdos a darle para adelante, ¿no? Creo que estaría bien y bueno, lo dejo a su consideración. Algo adelante. Hay que ser muy cautelosos, como dice el compañero Roberto. Por un lado, eso queda claro. Pero yo creo que antes de ver la cuestión y el alcance de lo que pudiera ser mediación, debemos establecer los escalafones. Vuelvo a lo mismo. Voy a poner un ejemplo exagerado, ¿ok? Si ustedes gustan. Vamos a decir que en una sesión presencial alguien llegue y golpea a otro consejero. O sea, me fui a la exageración. ¿Dónde aplica la mediación, por amor de Dios? O sea, hay una violación flagrante al reglamento enfrente de todos los consejeros y debe de haber una consecuencia. O sea, es que aquí, desgraciadamente, en nuestro medio estamos solapando al agresor. Siempre se solapa al agresor. Y el que está, el agredido, es el que tiene que aguantar. Yo creo que eso no abona, señores, por favor, no abona. Primero tenemos que establecer nuestro escalafón de lo que vienen siendo la violación a los reglamentos y habrá posiblemente algunos en que la mediación aplique, pero en otros no va a aplicar la mediación porque volvemos a lo mismo. Solapar al agresor, solapar al que hace daño. Eso no va, señores. Eso definitivamente no va. Si vamos a seguir la cultura que se está manejando en forma general, donde los delitos no son castigados por X y o X circunstancia, pues vamos a seguir teniendo lo que tenemos. Yo creo que hay violaciones al reglamento que podemos manejar nosotros de una forma interna, sin necesidad de mediación. Si alguien está hablando y es interrumpido, ¿dónde aplica la mediación? O sea, si esa persona que interrumpe lo acostumbra a hacer continuamente, ¿dónde aplica la mediación? O sea, yo creo que debemos ser muy claros para saber dónde la mediación sí va a ejercer su función y posiblemente sea algo muy conveniente, pensando que el Instituto de Justicia Alternativa es una entidad totalmente imparcial. Puede ser, puede funcionar, pero hay otras cosas en las que la mediación no va a ser la respuesta. Existen ya, como dice el compañero Roberto, casos específicos que se consideran una violación al reglamento. Violar el reglamento no es cuestión de mediación. Violar el reglamento debe de generar un problema. Caso todavía más exagerado, fuera del consejo. Alguien roba. La mediación no sirve para todo. ¿Sí me explico? La mediación tiene su función específica en ciertos temas. En otros temas hay leyes que se deben de aplicar. Nada más. Mediación es cuando tengo algún problema con la pareja. Pero si la pareja a una le entierra el cuchillo al otro, ya la mediación ya no tiene área de influencia. Entonces debemos de ser muy cuidadosos y primero trabajar internamente para establecer ese escalafón y posiblemente sí quedan áreas para trabajarlo mediante la mediación. Es cuanto, gracias. Lupita, ¿le parece 2 minutos más? Si está gentil. Precisamente por eso mismo lo estoy solicitando, consejero Aldo, porque usted prácticamente me está dando la razón de que a veces somos personas que estamos siendo agredidas y no hay pues simplemente esta respuesta que esperamos a la queja que se presentó. Entonces, no quiero generar más problemas, pero sí prácticamente ese es el motivo. Entiendo perfectamente cuál es el tema de mediación, cuáles son los temas que se median y nada más para aclararlo,
la violencia de género nunca se media. Entonces, aquí el punto es trabajar y abonar siempre a buscar y fortalecer a este consejo, fortalecer a esta mesa de normativa y vigilancia, que creo que hay cosas que mejorar, creo que hay cosas que podemos abonar desde la experiencia vivida, porque nosotros ya estamos de salida y creo que futuros consejos van a venir y creo que aquí lo importante es poder trabajar en poder fortalecer esta área de oportunidad que tenemos para que no sean violentados los derechos de nadie y de todas se respeten, porque así como usted lo menciona que ha habido violaciones, pues sí, claro que las ha habido y lamentablemente nos queda solamente que poder trabajar en un mecanismo que sea respetando los derechos de todas y de todos. Entonces, sí voy a trabajar en el tema porque me interesa y porque debemos de ser siempre propositivos y siempre poder buscar el cómo poder sanar las situaciones que se han vivido aquí. Entonces, claro que el tema de mediación va a dar para mucho y creo que podemos trabajar en él, pues ahora sí que escuchándonos todas y todos. Sería cuánto. Jesús, adelante. Si me lo permite, Roberto, simplemente, o sea, creo que es muy sencillo en realidad, o sea, creo que la consejera Lupita puede trabajar en esta propuesta que tú le planteaste desde un inicio, que se trabaje con la vinculación que sea necesaria, que se presente en una sesión de la comisión, y el consejero Aldo, en esta propuesta de modificación que vamos a hacer, que todavía estamos generando del reglamento, trabaje también en este escalafón que menciona, que sí es muy necesario, ¿no? De plantear qué sucede cuando se viola el reglamento de una u otra manera, en qué casos puede aplicar la mediación y en qué casos no. Mencionar que creo que, bueno, si no estoy equivocado, justo la mediación es un mecanismo que puede surgir en etapas, digamos, muy tempranas del conflicto, precisamente para evitar que se escale, ¿no? Entonces, para evitar llegar a, digamos, violaciones más repetidas o digamos, graves del código de conducta del Consejo, pues iniciar con esos escalafones de mediación. En ese momento, incluso también, digo, creo que parte de la mediación también es la reparación del daño, ¿no? Independientemente de si tú insultas, pues tienes que reparar el daño, ya sea con una disculpa pública o con lo que sea necesario, ¿no? Evidentemente hay otras ofensas en donde ya no hay reparación del daño y por ende no puede haber mediación, pero creo que sí es importante que se generen esas propuestas para cerrar el día de hoy, que se presenten en la siguiente sesión. Y simplemente lo único que creo que sí es importante ya votar para definirlo ahorita y nosotros ponernos a trabajar es el reconocimiento a Josué. Si están de acuerdo, que se vote para darle para adelante. Aprobado por unanimidad y entonces pues ya, a menos de que haya otro asunto vario, creo que podemos cerrar. Nada más como una aclaración en el reconocimiento, si me permiten. Este reconocimiento, como está planteando Roberto, si se pudiera hacer el reconocimiento a través del IMEPLAN, estaría fabuloso, pero debo de decir que estos reconocimientos no deben de ser de cajón. O sea, el reconocimiento debe ser motivado por el trabajo extraordinario. No sé si me explique. Es como las escuelas que ahora en las carreras le dan premio al que gana y al que llega en último lugar. O sea, yo creo que eso demerita el valor de los reconocimientos. Entonces yo creo que debe de ser a petición de parte de un grupo, de alguna comisión, en fin, de tal manera, o dejarlo que sea ya exclusivo de la Comisión de Vigilancia y Normatividad, pero debe de ser siempre a petición de parte, puesto que habrá presidentes que definitivamente no merecerán reconocimiento. Entonces, yo creo que dárselo a todo mundo le quita precisamente el sentido a un reconocimiento. Es cuanto, gracias. No, de hecho creo que eso se da por el sentido propio de la solicitud de Roberto, ¿no? Digo, al final de cuentas Josué fue el tercer presidente y es el primero al que se le va a dar ese reconocimiento. Bien, pues yo quisiera agradecerles a todos y a cada uno la presencia, el tiempo y la dedicación que nos están dando. Y quisiera mencionar por último lo siguiente. La comisión interna que presidimos tiene la obligación de ser preventivo. Preventivo para que las próximas generaciones de alguna manera manejen las cosas de una manera tan clara, donde en este caso son las aportaciones que dejaremos para efecto de que se conozcan
las reglas del juego. La vida es un juego, en todos los sentidos, nomás que trae sus reglas. Si las sabemos jugar, si las respetamos, si las jugamos como debe ser, siempre tendremos un buen resultado. Eso es cuanto. Agradezco nuevamente la gentileza, la atención y que tengan bonita tarde todos. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes a todos. Gracias. Nos vemos.